Hola a todos, bienvenidos a este espacio especial, un espacio creado especialmente para ustedes, donde queremos compartir nuevos conocimientos, nuevas prácticas que nos ayuden en el día a día. Espero que desde donde estén puedan conectarse con los suyos para disfrutar de esto que hemos creado con tanto cariño, especialmente para ustedes. Hola, bienvenidos todos a este espacio que ha creado Bancolombia. Es un espacio para llevar hasta sus casas mucha paz y mucho bienestar. En este espacio vamos a crear un portamatero tejido en macramé. Mi nombre es Erika Pineda, soy la creadora de Ancestral, una marca que se dedica a la elaboración de piezas decorativas tejidas a mano, y hoy estoy aquí con ustedes para enseñarles y entregarles un poquito de lo que sé y para que juntos transformemos nuestros espacios a través del arte. Entonces voy a empezar contándoles a todos cuáles son los materiales que vamos a necesitar para el proyecto que vamos a realizar hoy. Este es el portamatero que vamos a hacer. Es un proyecto muy fácil y muy sencillo. Entonces, para este portamatero vamos a necesitar cordones de algodón. Si ustedes no tienen cordón de algodón en su casa, no hay problema. Pueden utilizar cualquier otro tipo de cordón que sea fácil de anudar, un cordón que sea un poquito grueso para que nuestro tejido se vea muy bonito. En este caso, nosotros vamos a usar entonces este cordón de algodón. Es un cordón de algodón de más o menos 4 milímetros de grosor, y lo que tenemos que hacer es cortar inicialmente 8 cordones de algodón de 5 metros aproximadamente. Vamos a necesitar también un cordón de algodón de 1 metro de largo, que es un cordón que vamos a utilizar para amarrar. El macramé tiene una particularidad muy grande, y es que uno de los principios básicos del macramé es que yo siempre necesito un punto de apoyo de donde colgarme o suspender los cordones para poder tejer. Entonces, en este caso, en este espacio, yo tengo un rack de ropa, pero esto no es un elemento como tan fácil de tener en nuestras casas. Entonces, ustedes pueden buscar cualquier elemento que tengan a la mano. Puede ser una silla, o se pueden colgar de la baranda del balcón, del espaldar de la silla, de la chapa de una puerta, porque es muy importante que todos nuestros cordones estén suspendidos del aire. Entonces, yo lo que hice fue que tomé el cordón de algodón de 1 metro aproximadamente y me amarré del rack y tomé los 8 cordones que tengo aquí ya colgados. Estos 8 cordones tienen 5 metros de largo aproximadamente, y los amarré en todo el punto medio. Eso quiere decir que para este lado tengo 2 metros y medio y para este otro lado tengo 2 metros y medio. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos así para poder empezar a tejer. Además, vamos a necesitar un cordón de algodón de 3 metros y vamos entonces a empezar a construir el primer nudo que hoy les vengo a enseñar. Voy a tomar entonces mi cordón de 3 metros. Recuerden que el macramé es una técnica que solamente necesito mis manos para tejer. No vamos a necesitar ninguna herramienta adicional, simplemente nuestras manos y los cordones que vamos a utilizar. Después de que ya tenemos todos nuestros cordones amarrados, colgados o suspendidos, pues como de alguna parte para poder empezar, voy a tomar mi cordón de 3 metros. Recuerden que este espacio o esta clase les va a quedar grabada, entonces ustedes van a poder luego volverla a ver con calma, hacerlo despacio. Recuerden también que el macramé es una técnica que nos permite encontrarnos con nosotros mismos, sentir calma, sentir paz. Entonces, es muy bueno también que cuando nos sentemos a tejer, preparemos el espacio. Con esto me refiero a que pongamos una velita, prendamos música, o sea, que sea un espacio que realmente nos estemos regalando y que sea un espacio de bienestar, que nos sentemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, y que de verdad le saquemos el mayor provecho a este tipo de actividades. Entonces, yo con mis cordones ya colgados, lo que voy a hacer es que voy a tomar mi cordón de 3 metros. Como les decía, yo ya lo tengo previamente colgado. Los cordones los 8 cordones de 5 metros ya los tengo colgados en el rack, y vamos entonces con el primer nudo. Este es uno de los nudos básicos del macramé. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer como una U
creando como una especie de ojal y los voy a poner encima de mi grupo de cordones que tengo colgado en el rack. Tengo entonces acá un pedacito cortico y un pedazo largo. Y resulta que con el pedazo largo yo voy a empezar a enrollar todos mis cordones, los que pasan por el centro, los voy a empezar a enrollar con este extremo largo del cordón de manera descendente. Y lo voy a empezar a enrollar unas 43 veces aproximadamente. Aquí lo que estoy creando es el ojal de donde se va a colgar el portamatero. Como el macramé es de repetición, es muy importante que de verdad lo hagamos con calma, muy consciente, despacio y que interioricemos paso a paso lo que estamos construyendo. Vamos entonces 43 veces. Si ustedes van teniendo preguntas a medida que yo voy construyendo, me las pueden ir haciendo. Es algo que requiere muchísima, muchísima paciencia. Yo empecé a tejer hace más o menos 6 años y recuerdo que cuando yo empecé a tejer macramé, yo literalmente todo el tiempo vivía de afán y el macramé me ayudó a desarrollar la paciencia. Porque como les digo, es algo que es de repetición. Entonces miren que como yo todo el tiempo estoy colgada, por eso es tan importante crear el punto de apoyo para que sea muchísimo más fácil tejer. Los soportes en macramé son una opción muy bonita para darle vida a nuestros espacios. Literalmente yo siempre digo que no hay nada que combine mejor que el macramé y las plantas. A medida que vamos avanzando, debemos ir contando las vueltas. Por eso es que el macramé también se conoce como una manera de meditación activa, porque tengo que estar tan consciente y tan presente todo el tiempo en lo que estoy haciendo, que esto hace que a mí se me olvide todas mis preocupaciones, que yo me desconecte del día a día, de mi rutina. Claro que sí, nos están preguntando entonces, Lina nos pregunta que si les puedo volver a explicar este nudo. Entonces voy a terminar de construir esta primera parte y como es un nudo que vamos a utilizar varias veces, ya se los voy a volver a explicar. Este nudo se llama nudo de amarre. Lo voy a hacer entonces un poquito más despacio, yo simplemente estoy enrollando varias veces. Les recuerdo entonces que para comenzar utilizamos 8 cordones de 5 metros de largo aproximadamente y estos cordones fueron los que yo colgué en todo el punto medio de mi punto de apoyo. En este caso estoy utilizando un rack. Tengo entonces para un lado 2.5 metros y para el otro lado 2.5 metros, porque este es el punto medio. Cuando yo doble acá, voy a crear como el ojal de donde se suspende el portamatero. Aquí voy un poquito rápido, sin embargo, no estamos haciendo nada raro, simplemente estoy enrollando de manera descendente. ¿Qué significa de manera descendente? Que voy dando una lazada o una vuelta, una debajo de la otra, una debajo de la otra. Son 43 veces aproximadamente, entonces debemos ir contando mentalmente. Yo no estoy contando, pero lo estoy haciendo a ojo. ¿Qué significa ojo? Que cuando yo doble aquí, me quede o se me forme el ojalcito que necesito para poder colgar o suspender el portamatero.
Aquí en esta parte es importante entonces que observemos lo que voy a hacer. Voy a meter, este es el extremo largo del cordón que ya lo enrollé a lo largo 43 veces aproximadamente y lo voy a meter este extremo largo por este ojal. Lo voy a pasar y ahora voy a alar el extremo superior, la colita que había dejado, la voy a alar fuerte, creo que le di las vueltas muy fuerte, listo. Fuerte, fuerte, hasta ocultar el extremo inferior dentro de todas las vueltas que di. Halo. Y ahí ya corto entonces el extremo inferior y el extremo superior del cordón. Este nudo también lo llaman el nudo mágico. Y creo que lo llaman así porque literalmente es como hacer magia. Yo jalo la parte superior y se me esconde la parte inferior dentro del nudo. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a desplazar al centro y ahora sí voy a doblar. Y les voy a repetir nuevamente cómo vamos a hacer este nudo. Voy a tomar otro cordón, un cordón de 1 metro de largo aproximadamente. Recuerden que yo ya todos mis cordones los tengo previamente cortados. Este tiene 1 metro de largo. Les voy a enseñar un truco. Resulta que muchas veces somos dados como hay personas que somos muy calculadoras. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, soy ingeniera de diseño y a mí me costó muchísimo al principio como dejar de ser tan cuadriculada, aunque a veces se me nota. Y resulta que 1 metro de largo, lo aprendí a cortar así, es ponerme mi mano acá en el hombro y simplemente aquí estirar. Y esto es 1 metro de largo aproximadamente. Entonces no tenemos que ser como tan cuadriculados y decir, tiene que ser 1 metro exacto y coger 1 metro pues para medir, sino que simplemente podemos contar cuando cortemos los cordones largos, que son de 5 metros de largo, entonces lo que tenemos que hacer es coger y empezar. 1, vuelvo y me paso de este punto acá, 2, y cuento 5 veces y ahí tengo mis 5 metros. Eso es como un truquito que funciona perfecto. Entonces ahora voy a pasar a explicarles nuevamente el nudo de amarre. Es un nudo súper sencillo. Voy a hacer como una U o una especie de, sí es una U. Tengo aquí un pedazo cortico y en este lado me queda entonces un pedazote largo. Voy a coger, voy a unir estos dos extremos para poder cerrar el ojal y voy a apoyar este cordón encima de mis cordones, de los cordones que yo quiero unir. Aquí voy a poner mi dedito, voy a tirar esta puntica para arriba y voy a empezar a enrollar alrededor de mis cordones de manera descendente. ¿Qué es descendente? Una vuelta debajo de la otra, una vuelta debajo de la otra. Y aquí lo voy a hacer 7 veces aproximadamente. 3, 4. Recuerden que no es necesario ser como tan cuadriculado literal, sino simplemente enrollar varias veces hasta donde yo considere que se ve bonito. Y no se afanen tampoco por construirlo conmigo al mismo tiempo, al mismo ritmo, sino que simplemente vayan avanzando a su propio ritmo y, bueno, aquí me salté una parte sin explicarles. Ya terminé entonces de enrollar. Ahora lo que voy a hacer es que cuando termine de dar la vuelta, voy a dar una más para que ustedes vean, terminé de dar mi vueltecita y ahora voy a meter este extremo largo del cordón por este huequito. Lo meto por acá y ahora halo. Voy a cambiar de mano para que se vea mejor. Voy a alar el extremo superior y miren cómo se oculta el extremo inferior dentro del nudo. Y tan pronto esté oculto, lo que voy a hacer es que voy a coger una tijera y voy a cortar el extremo superior y el extremo inferior de mi cordón. Con la puntica de la tijera me voy a ayudar para ocultar como esta cosita que se ve acá feíta.
Lo empujo un poquito y listo. Voy a alar los cordones como para ajustarlos bien allá arriba. Ahora ya tenemos lista esta primera parte, que literalmente es esta misma. Ya la tenemos lista. Y de aquí es de donde colgamos o suspendemos nuestro portamatero. Para continuar, vamos a aprender entonces un nudo nuevo y diferente. Miren, resulta que el macramé, uno siempre cree que son un montón de nudos y bueno, como que cree que es muchísima información, pero el macramé tiene unos cuantos nudos, son unos nudos muy básicos y estos nudos son los que nosotros casi siempre utilizamos para hacer piezas muchísimo más grandes. O sea, estos mismos nudos que ustedes van a tener la oportunidad o estamos aprendiendo pues hoy en este espacio, son los mismos nudos que ustedes mismos más adelante van a poder utilizar para construir tapices de pared, para construir cojines, para hacer pie de cama o para hacer individuales. O sea, son exactamente los mismos nudos, sino que con el paso del tiempo, después de que ustedes los aprendan, los pueden aplicar en diferentes cosas. Y con esos mismos nudos se pueden crear diferentes patrones y formas. Entonces, después de que aprendimos el nudo de amarre, que es el primer nudo que aprendimos hoy, vamos a pasar a un nudo que se llama nudo espiral. Y literalmente este nudo se llama así porque miren que el nudito se entorcha, es un nudito como retorcido. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dividir mi portamatero o mis cordones. En este caso yo empecé a tejer con 8 cordones en total, ¿cierto? Y como los cordones los doblé, resulta que ya los tengo doblados, ya aquí abajo tengo 16 cordones. Y como mi portamatero está formado por 4 paticas, tiene 4 paticas para poder colgar el matero, lo que voy a hacer es que voy a dividir mis cordones en 4 grupos iguales, 4 grupos de 4 cordones cada uno. Entonces voy a tomar el primer grupo de 4 cordones. Aquí entonces les voy a explicar algo con este nudo, que es el nudo espiral. Lo primero que vamos a hacer es, voy a tomar mis 4 cordones, estos otros cordones los voy a dejar aquí olvidaditos, voy a tomar solamente uno de los grupos y voy a empezar a hacer el nudo espiral. Resulta que este nudo, los cordones del centro son mis cordones pasivos y los cordones de los extremos serán mis cordones activos. ¿Y qué voy a hacer entonces? Los pasivos no se mueven, pero los activos sí. Voy a hacer un 4 al derecho, es como el número 4, literal. Voy a pasar este por encima de la colita del 4, ese mismo por detrás del centro y salgo por este huequito y halo. Y ahora sí ajusto sosteniendo mis cordones centrales. Si yo no sostengo los cordones centrales, se recogen. Entonces sostengo mis cordones centrales y ajusto. Y voy a hacer siempre el mismo 4 al derecho. 4 al derecho, este por encima de la colita del 4, por detrás del centro y salgo por este huequito. Halo y ajusto. Y siempre debo hacer 4 al derecho. Si yo en este nudo empiezo haciendo 4 al revés, que también es muy válido, voy a dejar este grupito aquí a un lado, que es una de las preguntas que nos están haciendo. ¿Qué pasa si yo empiezo para el otro lado? Entonces, ¿qué hago? Hago un 4 al revés, este por encima de la colita del 4, por detrás del centro y salgo por este huequito. Pero siempre a lo largo de todo el nudo debo hacer el 4 al revés. Y esto hace que el nudo se me entorche para el otro lado. Entonces es válido empezar con el 4 al derecho o con el 4 al revés. Voy a volver entonces donde íbamos con el 4 al derecho, solo les quería aclarar esa duda. Y voy a continuar entonces siempre haciendo 4 al derecho, 4 al derecho, y esto lo voy a repetir unas 25 veces aproximadamente. Recuerden que, como les decía, el macramé es de repetición y por eso nos ayuda a desarrollar la paciencia y a estar completamente
presentes, porque tengo que estar tan concentrado en lo que estoy haciendo que no me permite como pensar en cosas diferentes. Entonces miren que a medida que yo voy avanzando, el nudito solito se empieza a entorchar o a enrollar y yo no estoy haciendo nada diferente, sigo haciendo todo el tiempo lo que les expliqué. 4 al derecho, este por encima de la colita del 4, por detrás del centro y salgo por este huequito. A mí me gusta hacer aquí como una pincita para que sea muchísimo más fácil sacar el cordón. Ajusto sosteniendo el centro y sigo haciendo 4 al derecho. Y ya les voy a mostrar cómo el nudito empieza por sí solo a entorcharse. Miren que él mismo va como girando. Cuando yo ya siento que el nudo se me está volteando, simplemente cojo los extremos del cordón y lo ayudo a terminar de girar. Y sigo haciendo entonces 4 al derecho. Siempre 4 al derecho, no importa que yo lo haya ayudado a girar. Y es muy importante siempre, siempre sostener los cordones centrales. Entonces, por eso al principio les decía que este nudo tiene 2 cordones pasivos y 2 cordones activos, porque yo todo el tiempo estoy tejiendo con los cordones de los extremos. Este entonces es uno de los nudos básicos del macramé y es un nudo que podemos utilizar no solamente para hacer portamateros, sino para hacer muchísimas cosas más. Ya cuando uno logra, el macramé es algo que se aprende literalmente con la práctica. Yo siempre he dicho que es como aprender a montar en bicicleta y es algo que uno aprende y no se le olvida. Entonces cuando uno ya interioriza el nudo, ya lo tiene tan claro, ahora sí es cuando puede reunirse con sus amigas, con su familia, a tejer y a echar chisme, porque ya sí somos capaces de hablar y de tejer al mismo tiempo. Cuando apenas estamos aprendiendo, es muy importante que todo el tiempo repitamos el mismo paso. Y yo siempre he dicho que los nudos tienen mantras, o sea que existe algo que se llama el mantra del nudo. ¿Y a qué me refiero con el mantra del nudo? El mantra del nudo es esa frase que yo todo el tiempo repito mentalmente para que no se me olviden cuáles son los pasos que debo seguir. Entonces, el mantra de este nudo me lo inventé yo, ustedes se pueden inventar el mantra que ustedes quieran, o sea, la frasecita que todo el tiempo deben repetir para no equivocarse, en mi caso es, voy a hacer el 4 al derecho, este por encima de la colita del 4, por detrás del centro y salgo por el huequito. Esa es la frasecita que yo me inventé para poderme aprender el nudo. Cada una se puede inventar la frase que quiera. 4 al derecho, por encima de la colita del 4, por detrás del centro y salgo por el huequito. Como les decía entonces, esto lo debemos hacer 25 veces aproximadamente, o unos 10 centímetros, yo no conté, pero yo creo que ahí está bien. Ahora para continuar lo que vamos a hacer, voy a subir esto un poquito para que nos quede más cómodo. Simplemente voy a desajustar acá arriba y lo voy a amarrar más altico. Si van teniendo preguntas, recuerden que me las pueden ir haciendo. Les voy a hacer entonces un pequeño repaso de los cordones que hemos utilizado hasta el momento. Tenemos 8 cordones, que son todos estos que cuelgan acá. Tenemos 8 cordones de 5.5 metros aproximadamente, o sea, 5 metros y medio aproximadamente. Luego, para hacer el primer nudo de amarre, utilizamos un cordón de 3 metros. Si yo quiero hacer el nudo de amarre muchísimo más largo, o sea, no dar 43 vueltas, sino que quiero hacer este ojal,
mucho más grande, lo que tengo que hacer es no utilizar un cordón de 3 metros, sino un cordón de 4 metros, porque a medida que yo voy enrollando y enrollando y enrollando, pues el cordón se me va quedando cortico. Entonces, este primer cordón que utilizamos para hacer el nudo de amarre es un cordón de 3 metros, luego pasamos a hacer nudo de amarre nuevamente con un cordón de 1 metro de largo aproximadamente, y ya todos estos cordoncitos que me cuelgan por acá son los cordones de 5 metros, que son 8 cordones en total. Ah, bueno, y también utilicé este cordón, que es el cordón para colgar, porque necesito colgarme de algún punto de apoyo, y este sí es un cordón que puede medir 1 o 2 metros de largo. Es un cordón que no tiene que tener una medida específica. Ahora, para continuar, miren, pues ya hicimos el primer tramo. Voy a correr acá, no me corre, lo apreté mucho. Ya hicimos entonces el primer tramo. Este primer tramo lo hicimos con el nudo espiral y resulta que dimos más o menos unas 25 lazadas. ¿Qué son 25 lazadas? Una lazada es esto. Ahí llevo una lazada. O sea, una lazada es un mantra del nudo completo. Hay una pregunta que es muy frecuente y es, ¿cuál es el largo de los cordones? O sea, ¿cómo hago yo normalmente para calcular el largo de los cordones? Porque bueno, ustedes en este espacio saben cuál es el largo de los cordones que tienen que utilizar porque yo se los estoy diciendo. O sea, vamos a utilizar unos cordones de 5.5 metros para hacer este diseño de portamatero. Pero si ustedes en sus casas quieren hacer un portamatero completamente diferente, con otros nudos, pues utilizando los mismos nudos, pero creando diferentes composiciones, entonces a veces pasa que surge esa pregunta, ¿yo qué tengo que hacer o cómo hago para calcular el largo de los cordones? Y la respuesta es, eso simplemente te lo da la experiencia. Después de que tú llevas ya muchísimo tiempo tejiendo, eres capaz de calcular el largo de los cordones para desarrollar cierto proyecto. Sin embargo, existe una regla que nos dice más o menos cuál es el largo que podemos utilizar, sino que esto varía muchísimo porque depende de los tipos de nudos y de los patrones que yo vaya a crear. Entonces, por ejemplo, es una pregunta muy frecuente, quiero hacer un cojín en macramé, pero no sé cuál es el largo de los cordones. Y la pregunta te la devuelvo yo a ti, ¿tú quieres hacer un cojín en macramé con nudo plano, con nudo festón, con qué nudo lo quieres hacer y qué patrón quieres desarrollar? Porque todos los patrones y todos los nudos consumen una cantidad de cordón diferente, pero la regla básica que a ustedes les puede ayudar al principio, porque apenas están aprendiendo, es cortar los cordones más o menos unas 4 o 5 veces el largo total del proyecto que quieren desarrollar. Por ejemplo, quiero hacer un cojín que mide 50 centímetros de largo, voy a empezar a tejer 50 centímetros, entonces yo podría cortar mis cordones más o menos de 5 metros. Esa es como la relación, pero eso depende de muchas cosas. Como les digo, depende de los nudos, de los patrones que voy a utilizar. Por eso yo siempre les recomiendo a ustedes que apenas están empezando a tejer, es muy bueno que lleven como una bitácora. ¿A qué me refiero con una bitácora? Todo lo que yo voy tejiendo lo voy anotando. Voy a hacer un portamatero y quiero que mi portamatero tenga 1 metro de largo. Y para esto voy a utilizar cordones de 5 metros. Después de que yo termine de tejer mi portamatero, me voy a dar cuenta si me sobró muchísimo cordón o si me quedó faltando. Si me sobró muchísimo, simplemente ya sé que para la próxima vez los corto 50 centímetros más cortico. O si me quedó faltando cordón, ya sé que la próxima vez los debo cortar 50 centímetros más largo. Entonces, por eso es muy importante que ustedes en este proceso de aprendizaje todo el tiempo lleven unas memorias, anoten todo lo que van haciendo con las medidas exactas para que puedan aprender ustedes mismas a calcular según los patrones y los nudos que van a utilizar. Vamos a retomar entonces el tejido. Voy a dejar un espacio más o menos de 5 centímetros. Como les digo, yo no soy muy dada a utilizar metro, simplemente voy a dejar como unos 4 deditos de espacio y voy a hacer un nudo que se llama nudo plano. Este es otro nudo de los nudos básicos del macramé. Entonces, se empieza exactamente igual que el nudo espiral. Hago 4 al derecho, este por encima de la colita del 4, ese mismo por detrás del centro y salgo por este huequito. Como tengo que dejar un espacio, no lo voy a ajustar hasta acá arriba, simplemente voy a dejar el espacio, voy a dejar la lazada hasta ahí.
Y ahora, a diferencia del nudo espiral, voy a hacer 4 al revés. Esta por encima de la colita del 4, este mismo por detrás del centro y salgo por este huequito. Y ajusto. Y ahí está entonces mi primer nudo plano. Y debo hacer para este tramo 11 nudos planos en total. Voy entonces nuevamente con el nudo plano. Voy a hacer un 4 al derecho. Miren que es como el número 4, literal. Como si lo dibujara en una hoja o lo escribiera. 4 al derecho, este por encima de la colita del 4. Yo llamo la colita a esta parte que sale. Paso este por encima de la colita del 4. Y este mismo que pase por encima de la colita del 4 va por detrás del centro y salgo por este huequito. Y ajusto, sosteniendo mi centro. Si no sostengo el centro, los cordones centrales se me recogen. Como no quiero que se me recojan, los tengo que sostener y ajusto. Y ahora, para completar el nudo plano, voy a hacer 4 al revés, este por encima de la colita del 4, o sea, lo voy a traer adelante, lo intercambio, lo tenía atrás y lo traigo adelante. Ese mismo por detrás del centro, de los cordones centrales, y salgo por este huequito. Y ajusto sosteniendo el centro. Aquí yo ya llevo 2 nudos planos. ¿Cómo sé que llevo 2 nudos planos? Cuento estas lazaditas que bajan, 1 y 2. Y miren que el nudo plano parece como si fuera la letra K. Es un palito que baja y 2 paticas que abren. Entonces si veo acá, un palito que baja y tengo 2 paticas que abren. Ahí yo sé que mi nudo plano ya está completo y llevo 1 y 2. Y tengo que hacer en total 11. Entonces vuelvo otra vez, 4 al derecho, este por encima de la colita del 4, por detrás del centro y salgo por este huequito. Y miren que cuando yo salgo, utilizo mi mano por donde voy a salir. En este caso, mi mano izquierda. Y salgo con mi mano izquierda. Ahora hago 4 al revés, este por encima de la colita del 4, por detrás del centro y ahora utilizo mi mano derecha y salgo con la mano derecha. Y ajusto. Estoy avanzando rápido porque lo que quiero es que a ustedes les quede en el video, porque toda esta clase y este espacio va a quedar grabado, que les quede cada uno de los pasos muy claro y luego ustedes sin afán, con calma, que de verdad sientan que se están disfrutando este espacio, que se sirvan un tintico, un tecito, prendan una velita, lo pueden hacer con calma, con su familia, o sea, que no esté como el afán de tengo que ir al mismo ritmo que va Erika, porque obviamente es muy difícil, son muchísimos pasos. Inclusive aquí en esta parte yo les voy a explicar simplemente cómo construimos una de estas paticas, una sola. Las otras 3 yo ya las traje hechas porque es repetir esto mismo en cada uno de los grupos de 4 cordones. Entonces la idea es explicarles en detalle cada uno de los pasos, pero luego ustedes en sus casas, en paz, en calma y sin afán, lo pueden hacer. Pueden volver a ver esto las veces que consideren necesario. Entonces aquí voy a hacer 11 nudos planos en total. 4 al derecho y 4 al revés. Eso es lo que tengo que ir yo repitiendo todo el tiempo en mi mente. 4 al derecho y 4 al revés. 4 al derecho y 4 al revés. Hasta completar 11 nudos. Vuelvo y les repito, como sé que tengo 11 nudos, cuento estas lazaditas
que vienen en el costado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todavía me falta. El macramé es entonces de repetición y creo que cualquier técnica manual, cualquier cosa que queramos hacer con nuestras manos, si nos queremos volver expertos y apropiarnos de la técnica, es necesario que repitamos y repitamos y repitamos muchísimas veces los mismos pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, miren, a medida que nosotros vamos tejiendo, esto es una pregunta muy frecuente y nos la está haciendo Mónica, a medida que nosotros vamos tejiendo, imprimimos diferente fuerza en los nudos y resulta que la fuerza es muy propia de cada uno. O sea, habemos personas que tejemos muy fuerte, como yo, por ejemplo, y en Ancestral también, todo mi equipo de trabajo, las artesanas que trabajan dentro de Ancestral, aprendieron a tejer muy fuerte y esto hace que cuando uno hace los nudos, los ajusta muy bien, esto hace que las piezas se vean como un poquito más imponentes, que sean piezas como firmes, con cuerpo, pero cada uno de nosotros imprime o ejerce una fuerza diferente en el nudo. Yo les recomiendo, a mí en particular me gusta tejer fuerte porque me parece que se ve muy bonito, no hasta el punto pues como de hacer una fuerza extrema en el nudo, porque obviamente nos va a doler las manos. Este cordón con el que nosotros tejemos es un cordón muy tosco, pues es un cordón como que aporrea. Entonces, al principio, esto es algo también como muy chistoso y yo siempre a todas las personas que aprenden a tejer con nosotros o hacen parte de este tipo de espacios o de nuestros talleres, siempre les digo que la primera etapa del aprendizaje del macramé se llama la etapa de encallación, que es literal, vamos a sacar callo. Pues porque nos van a salir ampollitas, luego la ampollita se va a reventar y luego ahí va a empezar a salir callo, porque les va a pasar, mientras las manos como que se acostumbran. Ya terminamos entonces de terminar, ya hicimos este tramo, tenemos 11 nudos en total y si veo en el que ya trajimos hecho, voy a aflojar aquí un poquito para poderlo correr hacia un lado y mostrarles. En este que ya tenemos hecho, me doy cuenta que todo el tiempo estoy repitiendo lo mismo. Miren pues acá. Tengo entonces el primer tramo formado con el nudo espiral, que ya lo hicimos. En este nudo espiral damos unas 25 lazadas aproximadamente. Luego dejamos un espacio, este espacio debe medir unos 5 centímetros más o menos, pero eso es a gusto personal, o sea, si ustedes quieren pueden dejar un espacio más grande o no dejar espacio. Este es como el diseño propuesto. Dejo aquí un pequeño espacio, luego hago nuevamente un tramo, este tramo es con nudo plano y miren la diferencia entre el nudo espiral y el nudo plano. Este nudo se entorcha y este, como su nombre lo dice, baja completamente plano. Ahora paso a dejar nuevamente un espacio, entonces vamos a hacerlo en el nuestro. Lo voy a subir un poquito para que ustedes puedan visualizar mejor. Bueno, entonces resulta que en nuestro portamatero les voy a ir hablando un poquito como de los cuidados del tejido. Resulta que en nuestro portamatero, pues nosotros vamos a poner una planta y es muy importante que tengamos en cuenta que la planta al momento de regarla la debemos sacar del tejido para que no nos lo ensucie o lo manche. Sin embargo, si es el caso, si lo tengo que lavar, no hay ningún problema. Al tejido o al cordón no le pasa nada. Yo lo puedo lavar con jabón suave, lo lavo a mano, cojo una poncherita, echo agüita, jabón suave, lo estrego a mano y ya, lo pongo a secar. El cordón
no se daña. Es como... Este cordón que estamos utilizando, nos están preguntando entonces como qué tipo de cordón estamos usando. Este cordón es el cordón que normalmente se utiliza para tejer macramé o para hacer como decoraciones tejidas en macramé, como para decoración de hogar. Es un cordón que se llama cordón de algodón y comúnmente se consigue también como piola o cordón retorcido. El cordón que estamos usando hoy es un cordón de 4 milímetros, pero ustedes lo pueden comprar de 3 milímetros de grosor, de 4 milímetros, es después como el calibre. El cordón lo pueden conseguir directamente con nosotros, nos pueden escribir por redes sociales y con nosotros lo pueden conseguir, sino igual también en el centro de la ciudad o en almacenes donde vendan insumos para tejer, donde venden lanas y donde venden pues como ese tipo de materiales para hacer manualidades, ahí también lo pueden conseguir. Vamos entonces a retomar, voy a tomar el mismo grupo en el que venía tejiendo y voy a hacer un tramo nuevamente con el nudo espiral. El nudo espiral fue el que hicimos en el primer tramo, voy a hacer un 4 al derecho, paso este por encima de la colita del 4, por detrás del centro y salgo por el huequito. Y aquí vamos nuevamente a hacer 4 al derecho. Esa es la diferencia con el nudo plano, que hago siempre 4 al derecho y ajusto. Dejé un espaciecito, que es este de acá arriba, y sigo y continúo haciendo 4 al derecho. Exactamente igual que en el primer tramo, unas 25 lazadas aproximadamente. Y es muy importante que sintamos también como la libertad de hacerlo como a nosotros nos parezca lindo. Yo hoy les estoy proponiendo hacer 11 nudos, 25 lazadas, o sea, les estoy dando como ciertas pautas, pero ustedes podrían hacerlo con menos nudos, hacerlo o más largo o más cortico. Miren que ahí el nudito empieza a entorcharse solito y a medida que lo voy haciendo, debo siempre sostener el centro, los cordones centrales. Si no los sostengo, los cordones se recogen y se ve feo. Entonces yo utilizo como mi parte de abajo de la mano, aunque sé que pues cuando estamos aprendiendo no es tan fácil, pues no tenemos como tanta motricidad en la mano, entonces también lo pueden hacer así, simplemente ajustan y ya después de que ajusten, miren cómo queda cuando no lo sostuve, entonces ya simplemente ajusto y ya después volteo el centro y lo organizo y vuelvo y ajusto. Volteo el centro y lo organizo. Aunque a mí me encanta que desde el principio ustedes traten de utilizar toda la mano. Yo hago una pincita con la parte de abajo de mi mano y ajusto. Recuerden que aquí hacemos más o menos 25 lazadas. Y bueno, después de que terminamos de hacer las 25 lazadas, yo no las tengo todas completas, pero no pasa nada. O sea, lo importante es que les quede la información dentro de este espacio para que ustedes después lo hagan con calma y sin afán. Vamos a repetir exactamente lo mismo en cada uno de los 4 grupos. Recuerden que mis 8 cordones los voy a dividir en 4 grupos, cada grupo de 4 cordones cada uno. Entonces voy a repetir esto mismo en cada uno de los grupos. Empiezo entonces haciendo nudo espiral, 25 lazadas. Dejo un espaciecito más o menos de 5 centímetros. Luego paso a hacer nudo plano, 11 nudos aproximadamente. ¿Cómo cuento los nudos planos? Le cuento aquí la orejita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo hice 10, pero no pasa nada. Dejo entonces aquí otro espaciecito y voy a hacer un tramo
este tramito es exactamente igual que el primero y este tramito tiene más o menos 25 lazadas. Yo entonces, como el espacio es tan cortico y queremos que les quede toda la información lista, voy a correr este para un ladito, o voy a quitar este super nudo que hice. Mientras desaprieto el nudo me pueden ir preguntando cositas, no sé si tienen como más dudas respecto a los materiales. El video, esta clase va a quedar guardada en este mismo link en el que ustedes se conectaron, entonces lo pueden ver las veces que consideren necesario. Entonces les voy a mostrar acá. Resulta que como yo ya traje la tarea hecha, yo adelanté los pasos en la casa para poder venir hoy con este espacio y sacarle el mejor provecho. Entonces yo ya traje mis 4 tramos, mis 4 paticas ya listas y todas tejidas. Entonces, mire, todas empezaron con este nudo espiral, dejamos un espacio, hicimos nudo plano, dejamos un espacio e hicimos nuevamente nudo espiral. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, voy a amarrarme del rack para poderles explicar el paso que sigue. ¿Cuál es el paso que sigue? Construir la canasta en donde voy a poner mi planta. Voy a volver a hacer el nudo acá, esos nudos que no soy capaz de quitar después. Bueno, y hay otra cosa que les quiero decir que es súper importante, que ustedes también tengan en cuenta y que también siempre lo digo a todos nuestros alumnos, y es que cuando yo tomo la decisión y asumo el reto de aprender a tejer macramé, es muy importante y debo de tener en cuenta que también voy a aprender a destejer macramé. ¿Qué es aprender a destejer macramé? Darme cuenta que cometí un error, que me equivoqué y que me toca volver a empezar. Y eso causa muchísima rabia, causa mucha frustración. A veces como que yo veo mi tejido y digo, pero ¿por qué me quedó tan chueco? Pero ves que el cordón no me alcanza o me quedó muy raro o el nudo espiral no se me ve tan bonito. Bienvenida, estás aprendiendo o bienvenido, estás aprendiendo a destejer macramé y hace parte del proceso. Entonces, yo creo que dentro de todo este proceso eso es lo más difícil y yo todavía después de 6 años tejiendo aún siento que me cuesta muchísimo destejer macramé porque todavía nos pasa, o sea, todavía nos pasa que vamos a hacer tapices súper grandes y empezamos a desarrollar un nuevo proyecto y decimos necesitamos unos cordones de tanto de largo y en el camino nos dimos cuenta que los cordones se nos quedaron corticos y que nos toca volver a empezar, o nos dimos cuenta que cometimos un error y que nos toca deshacer. Entonces hace parte del proceso y el compromiso es ese, es como darme cuenta que dentro del proceso de aprendizaje y no solamente en el macramé, sino en la vida en general, tenemos o cometemos errores y nos toca volver a empezar. Nos toca hacer un alto en el camino, observar nuestro tejido, darnos cuenta del error y echar para atrás. Y pasa en el tejido y pasa en la vida. Entonces, ahorita, como ya terminé mis 4 tramos, vamos a volver otra vez acá a esta parte y vamos a construir el bolsillito donde voy a meter mi matero. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a hacer nudo plano, pero entonces de esta patica voy a tomar 2 cordones, solamente 2. Y de la otra patica, o sea, de este otro tramo, voy a tomar otros 2 cordones. Este nudo se llama nudo plano intercalado. ¿Por qué intercalado? Porque tomo 2 cordones de un lado y 2 cordones del otro. Y con estos 4 cordones voy a hacer un nudo plano. ¿Cómo es el nudo plano? Como se los expliqué en el tramo de la mitad. Hago un 4 al derecho, lo voy a hacer. Hago un 4 al derecho, este por encima de la colita del 4, ese mismo por detrás del centro y salgo por este huequito. Y resulta que mi nudo plano intercalado no lo voy a pegar hasta acá, hasta arriba, hasta donde tenía el nudo espiral, sino que voy a dejar un espacio más o menos de 7 centímetros. ¿Cuánto es 7 centímetros? Pues yo creo que son como una manito. Si ustedes son súper cuadriculados y les encanta medir todo, porque eso también es válido, pues puedo tomar 1 metro y medir mis 7 centímetros. Y ahora voy a hacer la otra parte de mi nudo plano, que es un 4 al revés, este por encima de la colita del 4, por detrás del centro y salgo por este huequito.
Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a tomar 2 cordones de este grupo y 2 cordones del otro grupo. Y con estos 4 cordones nuevos voy a hacer un nudo plano a la misma altura del nudo que acabo de hacer. Y hago lo mismo, 4 al derecho y 4 al revés. Miren, cuando hacemos empates, respondiendo a la pregunta que nos hace Juliana, a mí no me gusta casi hacer empates porque siento que no se ve como tan bonito. O sea, siento que es como remendar el error. Me equivoqué, me quedó el cordón muy cortico, entonces lo voy a remendar. A mí me parece que es mejor volver a empezar. Los empates sí o sí siempre se van a notar de alguna manera. Entonces, sí hay maneras de hacer empates con ciertos nudos, pero no es como recomendable. Y por ejemplo, en un portamatero sí que se nota porque son muy poquitos cordones, entonces si yo hago un empate tiende como a verse. Voy a hacer lo mismo acá, voy a tomar estos 2 cordones y 2 cordones del otro grupo y voy a hacer nuevamente nudo plano intercalado. Como estoy aquí colgada, raro, voy a buscar la mejor manera que ustedes lo puedan ver. 4 al derecho y 4 al revés. Miren entonces que aquí empiezo a construir como una red. Miren cómo me va quedando. Estos que están por acá atrás no son. Miren cómo me va quedando la red. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a terminar de cerrar la canasta para poder meter mi matero. ¿Qué debo hacer? Voy a tomar estos 2 cordones de este grupo y estos 2 de este, y con esos 4 cordones voy a hacer el último nudo plano intercalado. La capacidad, nos están haciendo una pregunta y es ¿cómo calculamos el peso que soporta un portamatero? Creo que esa es la pregunta que nos hacen. Pues miren, estos cordones son muy resistentes y es muy difícil que se rompan porque son unos cordones muy gruesos que tienen muchísimos cabos. ¿Qué es un cabo? Un cabo es, tengo aquí mi cordón y les voy a mostrar. Miren, si yo cojo mis cordones, me doy cuenta que estos cordones están formados por un montón de tiritas chiquiticas y esa cantidad de cabos vienen todas completamente retorcidas. Entonces el cordoncito es así, retorcido, enrollado o entorchado. Y esto hace que este cordón sea súper fuerte, o sea que soporta muchísimo peso. Nosotros, por ejemplo, nuestros tapices, que son grandotes, los tapices de pared, los colgamos únicamente de una sola tirita de estas en la mitad. Se le pone un cordoncito en la mitad y de ese cordoncito se cuelga a la pared. Entonces, un solo cordón de estos podría aguantar, no sé, un tapiz grandote pesa como unos 15 kilos y esto soporta el peso sin problema. Entonces, los portamateros yo creo que soportan muchísimo peso porque no es un solo cordón, son muchísimos cordones y creería que si la ingeniería no me falla, las cargas se distribuyen sobre todos los cordones, entonces realmente es muy difícil que se rompa. Acá lo que vamos a hacer entonces para continuar, miren que ya cerré como mi tejidito. Ahora, si me doy cuenta, voy a correr para que todos veamos esto. Si me doy cuenta aquí, miren que ya empiezo a formar la red de donde voy a meter mi matero. Entonces, miren, ya hice la primera fila de nudo plano. Si la ven acá, miren, nudo plano, nudo plano, nudo plano. Pero si me detengo a observar, me doy cuenta que hay una fila de nudo plano más. Entonces, la vamos a construir. Vuelvo nuevamente a mi tejido. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar, acá están mis nudos planos de la primera fila, voy a tomar 2 cordones de este nudo
y 2 cordones del nudo anterior de la derecha y 2 cordones del nudo anterior de la izquierda. Y con estos 4 cordones voy a crear otro nudo plano intercalado. La pregunta que nos hacen es qué tipo de cordón podemos utilizar. Si puede ser con hilo de crochet o tiene que ser un cordón como de cierto calibre. Resulta que el macramé es recomendable que utilicemos cordones gruesos o cordones que tengan cuerpo para que los nudos de verdad se aprecien o se vean bonitos. Si yo utilizo un cordón que sea muy delgadito, cuando yo haga el nudo, como que el nudo no se va a ver bien formado. Entonces, por eso es recomendable utilizar un cordón que tenga cuerpo. Perdón. Voy a pasar entonces, acá voy a tomar 2 cordones del nudo plano anterior de la derecha y 2 cordones del nudo plano anterior de la izquierda, y con estos 4 cordones voy a hacer nuevamente nudo plano intercalado. Voy a dejar un espacio similar al que había dejado en la primera parte y voy a hacer nuevamente el nudo plano. Y hago esto con cada uno de los grupos. Voy a tomar, lo giro un poquito, voy a tomar 2 cordones de este lado y 2 cordones del otro. Y con estos 4 cordones hago nuevamente nudo plano intercalado. Entonces, por ejemplo, el crochet se teje con unas lanitas o con un cordoncito que tiende a ser muy delgado. Inclusive cuando lo hacemos con lana o cuando tejemos macramé con lana, como es un cordón como muy motoso, siento que el nudo no se ve bonito. Por eso es recomendable utilizar un cordón como un poquito más grueso. Voy a tomar ahora por último, miren lo que tengo acá. Ahora por último me falta cerrar, voy a tomar estos 2 cordones del nudo plano anterior de la izquierda y 2 cordones del nudo plano anterior de la derecha, y con estos 4 voy a hacer nuevamente nudo plano intercalado. Ahora sí, yo ya puedo meter mi manito por acá y me doy cuenta que mi red está completa. Pero entonces resulta que si yo meto mi matero en este huequito, yo en este caso tengo una bombita de vidrio. Este tipo de materos sin desagüe me parece que funcionan perfecto para los soportes tejidos en macramé. ¿Por qué? Porque si yo pongo un matero que tenga desagüe, lo que va a empezar a hacer es que cuando yo riegue mi planta, el matero va a empezar a botar agua por debajo y eso me va a manchar el tejido. Entonces, por eso es bueno utilizar un matero que no tenga desagüe. Y existen también diferentes tipos de plantas que les gusta vivir en los materos sin desagüe. No todas las plantas funcionan bien en este tipo de materos. Por ejemplo, si yo siembro una suculenta en un matero sin desagüe, pues puede pasar que la suculenta se me muera mucho más fácil que si siembro un cordatum, un Miami, que son plantas que funcionan muy bien para este tipo como de ambientes, pues como el ambiente que se crea dentro de la bombita, o son plantas que les gusta pues como el exceso de humedad. Entonces, si yo tomo mi matero y lo meto, me doy cuenta que pues todavía le falta algo porque se me sale, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya aprendimos un nudo que nos dimos cuenta que nos sirve para unir todos los cordones. ¿Cómo se llama ese nudo? Fue el nudo que utilizamos en la parte de arriba. Ese nudo es el nudo de amarre. Entonces, voy nuevamente a coger un cordón de 1 metro de largo aproximadamente, que yo ya lo tenía por aquí separadito. Recuerden el truquito que les enseñé para cortar los cordones. Yo simplemente cojo mi cono de cordón o los cordones como los tenga, me pongo la manito acá y estiro, y esto
es 1 metro. Y aquí ya corto. Si necesito entonces cortar unos 5 metros aproximadamente, 1, pongo mi mano acá, 2, pongo mi mano acá, 3, hasta que llegue a los 5 metros o a los 10 metros o a lo que necesitemos cortar. Voy a coger entonces mi cordoncito de 1 metro. Vamos a ver si es necesario subirlo, no, estamos bien para que ustedes lo vean. Y voy a dejar nuevamente aquí un espacio también similar al espacio que había dejado en la parte de arriba. Y voy a hacer mi nudo de amarre. Tomo todos mis cordones. El nudo de amarre me sirve para unir todos los cordones. Entonces voy a hacer como una U. Yo lo llamo pues como la letra U. Es como un ojalcito así. Los voy a poner encima de mis cordones. Aquí voy a poner mi dedito sosteniéndolo y me va a quedar una puntica cortica y un pedazote largo. Miren el pedazo largo acá. Y voy a empezar a enrollar alrededor de mis cordones de manera descendente. ¿Qué significa de manera descendente? Una vuelta debajo de la otra. Una vuelta debajo de la otra. ¿Cuántas veces? Las veces que ustedes consideren que se vea bonito. Yo le voy a dar 7 vueltecitas más o menos. Aquí creo que llevo 4. Voy a pasar entonces, ya terminé de dar mis vueltas y voy a pasar entonces este extremo largo del cordón por este huequito, por el ojal. Este extremo largo del cordón por el ojal. Y ahora voy a cambiar de mano para que puedan ver. Voy a alar la parte superior y miren cómo se me esconde dentro del nudo. Ahí ya. Y ya después de que se ocultó dentro del nudo, voy a coger una tijerita y voy a cortar el extremo superior y el extremo inferior. Voy a ocultar como estos pedacitos que se me ven como feitos. Los voy a ocultar con la puntica de la tijera. Miren, el macramé es como de poner cuidado o poner atención en los pequeños detalles. Si yo realmente quiero que mis piezas se vean muy bonitas, todos los nudos tienen que ser impecables. ¿A qué me refiero con impecables? Que tienen que ser muy bien hechos, muy bien cuidados, que todos los nudos tengan la misma tensión. Sin embargo, ustedes no se preocupen porque cuando estamos apenas aprendiendo a tejer macramé, es muy normal que los nudos nos queden un poquito disparejos, pero es un proceso de aprendizaje y es algo que se logra únicamente con la práctica. Entonces es también muy bonito darnos cuenta que por primera vez hicimos un portamatero y que después de hacerlo 10 veces más, o sea, de hacer un portamatero para mi casa, luego un portamatero para regalarle a mi abuela, a mi mamá, a mi tía, o para llenar mi casa de muchos portamateros, me voy a dar cuenta que en el portamatero número 10, ese portamatero me quedó hermoso, pero es darse cuenta que todo es un proceso y que todo toma tiempo, que es de muchísima calma, o sea, las cosas no pasan de la noche a la mañana, entonces de verdad, tomémonos como el tiempo y disfrutémonos el proceso, que yo creo que ese es como el secreto de la vida y de absolutamente todo, disfrutarnos el proceso y dejar como ese afán del resultado final. Somos muy dados, vivimos en una sociedad en donde todo el tiempo somos medidos por resultados y se nos olvida que realmente lo que vale la pena es el proceso. Entonces, qué rico que el macramé sea esa herramienta que ustedes utilicen para conectarse con eso, con el proceso, con el momento presente, para regalarse calma, paz, tranquilidad, que sea un momento de desconexión para cada uno de ustedes. Entonces, aquí en mi bolsillito, resulta que ya está listo mi portamatero y aquí voy a meter mi materito. Si yo quiero un matero muchísimo más grande,
¿qué tengo que hacer? Construir un bolsillo más grande. Y para que mi bolsillo sea más grande, tengo que dejar mucho más espacio acá en esta parte. Entonces ya no dejaría unos 7 o 10 centímetros, sino que si dejo 12 centímetros, este espacio abre mucho más. Entonces eso depende como del matero que ustedes tengan en la casa. Simplemente antes de hacer este nudo final, vayan midiendo para que puedan como estimar la distancia que tienen que ir dejando. Entonces por aquí nosotros tenemos ya uno que tiene la plantica. Aquí tenemos entonces el resultado final. Este portamatero tiene una bombita de vidrio que, como les decía, no tiene desagüe. Es importante que utilicemos materos sin desagües. Y esta planta está sembrada en un sustrato de coco. Por lo general, cuando nosotros sembramos plantas en materos sin desagües, no utilizamos arena como sustrato o tierra, perdón, sino que utilizamos como algo diferente que se llama sustrato de coco. Son como unas cascaritas literalmente del coco, como cuando lo pelan, y eso hace que el agua no descomponga el sustrato y así la planta puede vivir muchísimo más tiempo. Y les recomiendo entonces también que utilicen plantas que funcionen bien para interior, como por ejemplo el Miami, esta que se llama Cordatum. También existen muchos tipos de lechos que funcionan muy bien para esto. Como les digo, si ustedes consideran necesario, pueden sacar la planta del tejido para poder hacer como la parte del riego, o si no, simplemente como el matero no tiene desagüe, cogen como una botellita o algo y ponen el agua y suben el nivel pues como del agua dentro del matero. Normalmente en el mercado ahorita nos estaban preguntando como por los cordones que vienen teñidos o que vienen con degradados. Nosotros normalmente en el mercado encontramos el cordón de algodón en esta presentación. Este es un cordón que, como les decía, es de calibre 3 milímetros, y estos cordones vienen por lo general en color crudo. Si ustedes quieren hacerles como un proceso de teñido al cordón, lo pueden hacer antes de empezar a tejer o después de estar tejido el producto. Es indiferente, o sea, si yo ya terminé de tejer mi portamatero y lo quiero teñir, nosotros en Ancestral tenemos unos pigmentos en polvo, entonces ese polvito se diluye en agua y simplemente lo que ustedes tienen que hacer es diluyo el pigmento en agua y mi portamatero ya tejido lo cojo y lo sumerjo dentro del pigmento hasta donde yo lo quiera teñir. Entonces, si yo lo quiero teñir hasta la mitad, entonces lo sumerjo solamente hasta la mitad. Si yo quiero que me quede hasta un poquito más arriba de un color más clarito, entonces el pigmento que echo al agua es un poquitico, lo sumerjo hasta donde quiero que me quede clarito, saco mi portamatero, agrego un poco más de pigmento, esto hace que la mezcla suba de intensidad el tono, vuelvo otra vez y lo sumerjo hasta un poquito más abajo y así voy logrando este degradado. Entonces sí, ustedes lo pueden hacer antes de empezar a tejer cuando yo tengo todos mis cordones y teñirlo, o después cuando la pieza ya está lista y terminada. Espero que hayan entonces disfrutado muchísimo de este espacio. Los invito a todos a que llenen la encuesta de satisfacción y recuerden que esto les va a quedar grabado para que ustedes en calma, completamente tranquilos, acompañados de un té o de un cafecito, se sienten a tejer, prendan una velita y de verdad se regalen un espacio para el alma, para cambiar, para salir de la rutina, para desconectarnos y bueno, para que compartan en familia. No sé si tienen de pronto como más preguntas, si quieran saber algo puntual de los nudos. Recuerden entonces que ustedes pueden ver esta clase en este mismo link la próxima semana. Para terminar entonces, como para que ya nos quede así súper claro, les voy a hacer como un repaso rápido de los nudos que utilizamos para que ustedes sepan qué fue lo que aprendieron hoy. Empezamos entonces, les voy a hablar primero de los cordones. Para comenzar, utilizamos 2 cordones de 1 metro cada uno, un cordón de 3 metros, 8 cordones de 5.5 metros y un cordón para colgar. Inicialmente tomamos el cordón para colgar, que fue el cordón que usamos para amarrarnos de algún punto de apoyo.
Luego tomamos nuestros 8 cordones de 5.5 metros, los doblamos a la mitad, o sea que teníamos 2.5 metros aproximadamente para un lado y 2.5 metros para el otro. En ese punto medio cogí el cordón de 3 metros y empecé a hacer el nudo de amarre para crear este ojal. Después de que terminé de hacer este ojal con el nudo de amarre, dando 43 vueltas aproximadamente, tomé un cordón de 1 metro y hice nuevamente nudo de amarre para poder cerrar. Entonces doblé y hice nudo de amarre en este punto para poder cerrar. Luego dividí mis cordones en 4 grupos iguales. Cada uno de los grupos tiene 4 cordones en total. Y empecé haciendo nudo espiral. En total hice 25 lazadas aproximadamente o 10 centímetros. Ustedes pueden o medir o contar la cantidad de lazadas. Después dejamos un espaciecito chiquito, más o menos de unos 2, 3 deditos, y empecé a hacer nudo plano. Aquí tengo 11 nudos planos en total. Recuerden que para contar los nudos planos simplemente cuento estas orejitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11 nudos. No es una camisa de fuerza, ustedes pueden variar, ustedes podrían decir no quiero dejar espacio, sino que simplemente lo voy a hacer todo completo. Después de que hicimos entonces este segundo tramo, volvimos a dejar nuevamente un espacio y pasamos a hacer un tercer y último tramo. Este último tramo tiene 25 lazadas también, igual que el primero, y ya luego pasamos a construir toda esta parte en donde se mete el matero haciendo una red con nudo plano intercalado. Entonces hicimos primero 4 nudos, una línea de 4 nudos, cerramos, luego hicimos otra línea con otros 4 nudos y finalmente para terminar tomamos un cordón de 1 metro e hicimos en la parte de abajo un nudo de amarre. En la parte de abajo, miren que este portamatero que tengo yo aquí colgado ya está cortadito. Aquí en la parte de abajo, cuando las hebras terminamos de tejer, las hebras tienden a quedar como desordenadas, como muy despelucadas, pues unos cordones más largos que otros. Simplemente cortamos esta parte tan largo como nosotros queramos. Yo les recomiendo que no lo hagan muy cortico, pues que no quede como una colita muy rarita acá, muy chiquita, sino que dejemos, yo creo que esto tendrá unos 50 centímetros aproximadamente y cortamos y emparejamos los cordones. Otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que las puntas de los cordones en la parte de abajo, es normal que esas puntas se nos desentorchen, o sea, que empiecen como a generarse estos flequitos. Y eso es normal, es un cordón que fue manipulado y es normal que después de ser manipulado los cordones empiecen a desentorchar. Entonces no sufran por eso porque sé que muchas veces pasa, muchas veces nos preguntan como que, ¿qué puedo hacer para que los cordones no se me desentorchen? Y pues la recomendación es no puedes hacer nada, o sea, simplemente disfrútalo porque hace parte como del diseño, o sea, así quedan la punta los cordoncitos desentorchados. O si ya tú eres pues como muy meticuloso y quieres empezar a pegar todas las punticas y volverlas otra vez a entorchar, también lo puedes hacer. Y ya en este punto entonces nuestro portamatero ya está listo para ser colgado e instalado. Aquí en esta parte yo lo que puedo hacer como para graduarle la altura en mi casa, pues y que no me quede como tan pegado del techo, lo que puedo hacer es colgar una tirita. Tomo un cordón adicional, supongamos que es este, lo paso por acá y ya lo cuelgo. Lo cuelgo tan alto como yo quiera. Esto me ayuda a graduar la altura. Y bueno, esas son como las recomendaciones finales. Recuerden que las planticas de interior por lo general se riegan una vez a la semana. Recuerden también que este espacio les queda grabado y estará disponible para todos ustedes en una semana más o menos y ya se podrán sentar con toda la calma y toda la tranquilidad a desarrollar su portamatero. Los invito a todos a que respondan o llenen la encuesta de satisfacción.
Recuerden que mi nombre es Erika Pineda, hago parte de Ancestral, nos pueden encontrar en Instagram como ancestral.co y bueno, espero que se conecten de verdad muchísimo con el macramé y les voy a hacer una recomendación final y es que ojalá, espero que todo lo que ustedes hoy aprendieron en este espacio se lo enseñen a alguien más. Esa es la misión de Ancestral. La misión de Ancestral es rescatar el tejido, rescatar los espacios que se creaban antiguamente alrededor del tejido y yo sé que ustedes después de que hagan esto van a quedar tan encarretados que de verdad se van a sentar con la primita, con la abuelita, con la hermana, con la tía, con el esposo, con sus hijos a tejer porque es un regalo para el alma. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo.